Esta edición plantea de nuevo un formato abierto alrededor de 3 temáticas transversales sobre las nuevas formas de habitar: sostenibilidad, innovación y emprendimiento, y para ello contamos con destacados expertos nacionales e internacionales que nos mostrarán sus proyectos y a los que presentaremos a continuación. Comenzamos con sostenibilidad. En la segunda década del siglo XXI, la sostenibilidad es una exigencia interna. En esta mesa, sus participantes nos cuentan cómo la entienden y cómo la aplican día a día. Tobias Jacobsen, Marco Gil y Juan Miguel Galera. Tobias Jacobsen nació en Copenhague, estudió diseño en Alemania y más tarde en la Danmarks Design-School de Copenhague. Ha desarrollado numerosos proyectos para firmas internacionales como IKEA. Fue el creador, junto con Winkel, de uno de los mayores éxitos de esta multinacional, Racker, una línea de armarios con cajones como compartimentos. Sus trabajos han sido expuestos en numerosas exposiciones y ferias por toda Europa. Marco Gil, director de La Alegre Compañía. La Alegre Compañía es una empresa de origen familiar que ha trabajado desde 1969 proponiendo mobiliario y equipamiento para los mejores espacios arquitectónicos de España. Juan Miguel Galera, de Coproyecta, arquitecto, red colaborativa de profesionales orientada a proyectos de construcción sostenible, recuperación medioambiental y energías renovables. Entre sus proyectos destacan los aparcamientos fotovoltaicos de la Universidad de Murcia y el plan director de los parques integrados de Alcantarilla. Juan Antonio Sánchez Morales, arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Valencia en 1983, director de la firma de arquitectura ADOC MSL, con sedes en Murcia y Roma desde 1995. También profesor de proyectos en la Escuela de Arquitectura de Alicante desde 2000. This is a sofa which was designed by my grandfather and his very good friend Flemming Lassen. Está presentando algunos de los trabajos que él ha rescatado. En este caso es un sofá que lo hizo con un arquitecto que se llama Flemming Larsen, que tiene mucho sentido también en la vida de Arne Jacobsen. You can especially see this joint here. This joint is like a simple, the whole building, also how the roof is on the walls and things. So it's quite interesting study to see Søllerød City Hall. El ayuntamiento de Søllerød hay algunos detalles en su arquitectura que se reflejan luego también en el diseño de los muebles, por ejemplo en las estructuras esa estructura que se amplía luego los laterales como uniones. Esta lámpara pues que la había usado él de pequeño, entonces pues quería ver si tenía también nueva vida más adelante, si se podía volver a reeditar. These are clocks which are done of my grandfather for buildings, diseños especially. De relojes hechos para edificios. This is how it looked, the old advertisement, and then I got them in the production, and this is how they look. They are not made as they did in 39 in Bacalit. Se hacían en Bacalit en el año 39. Habéis visto un anuncio de publicidad de cómo se presentaban y estos cómo se presentan ahora. This is made in the 1930s, and the way you designed there was to go down to the guy who bends and say, "Can we make a chair?" It was not so industrial. It was like, very manual work. El proceso de diseño en esa época era un poco más de artesanía. Se iba a un artesano que sabía cómo utilizar el material y decía, pues dobla por aquí o por allá, y así es como se diseñaba. This is my home house where I was brought up. My grandfather did it as a prototype. Un prototipo de casa que hizo su abuelo, que fue donde él también creció, que lo utilizó en... And actually also a very sympathetic way of thinking. You start with one box, you live in the box, you earn money, you buy a new box and put them together, so it's like a cubic superflex house. Es un sistema modular de casas en el que tenías un cubo, si tenías algo más de dinero y podías avanzar, pues añadías otro, y bueno, pues era un sistema curioso de esa época de cómo vivir. This is just to show that I'm trying when I was young, trying to get away from my grandfather, so I made the education of a goldsmith.
Parte de su carrera ha sido también un poco distanciarse en una primera etapa de su abuelo, y entonces pues bueno, se dedicó a la joyería, y bueno, pues estas eran algunas de las piezas que hizo. When I was building up my own apartment in the beginning when I was a student, cuando estaba construyendo su propio apartamento donde iba a vivir él, I built everything myself. lo construí yo todo. And especially the table is quite funny because that's the cheapest plate you can buy, wooden plate you can buy. Incluso la mesa esta, el material que utilizó era el tipo de tablero, de tablón más barato que podía existir. So it's kind of a dogmatic match table because I only had a saw and then I had to put them together, and actually I'm very proud of that table because it's very ecological. It's very nice that there's not too many things to make it stand. Utilizó muy pocos materiales, con una sierra solo, el sistema de ensamblaje, y bueno, pues es un diseño de sus inicios del que se siente orgulloso por el tipo de formato ecológico y de materiales pobres que utilizó para hacerlo. These are some objects I did, and I'm just going very fast through it. Estos son algunos objetos que ha hecho, que va a pasar muy rápido. And I will end up with a story about, which is about FSC, which is... Quiere acabar con una historia que es la relación con la sostenibilidad hay un programa que se llama FSC. It's a symbol of what I have done in Honduras, of FSC and ecological work. En un trabajo ecológico con FSC en un proyecto que hay en Honduras. A friend of mine, he was the buyer of Coop, C-O-O-P, you probably know it also in Spain, but he was the buyer of Scandinavia. And, es un comprador escandinavo que bueno, pues se llama Coop, que es como una cooperativa, y bueno, pues están asociadas un poco a las fundaciones. Yeah. And we wanted to, make a project where we went down to very primitive, societies, where the workshops doesn't have much more than a saw and a drill, something like that. Buscaban comunidades, en este caso en Honduras, en el que con muy pocos, o sea, que tuvieran un taller de carpintería con muy pocos instrumentos, en este caso una sierra y una taladradora. So I went to Honduras, and we were traveling around to see workshops which were primitive, but also want to see the logistic about wood, how they, dry it and how they cut it, and that's the whole meaning with this travel, was to use FSC wood, design something which Scandinavian people would like to buy. Sí, en realidad buscaban con este tipo de certificado, o sea, el hecho de que no se sobreexplotara un recurso natural, y por eso el FSC, el que se pudiera unir la logística y el conocimiento de esas pequeñas carpinterías primitivas, que se pudiera unir en un proyecto, en este caso I went to a very nice place in Honduras, and I saw that I had that saw and a drill machine. I think, what can I do? Vio la carpintería y los dos instrumentos que tenía. ¿Qué podemos hacer con esto? So I made slats of a very beautiful wood, and the wood you can see on this tapir is two colors of wood, and very, very sustainable for weather conditions, especially in the north where it rains and snow, and so it goes very beautiful. After a while, it goes all gray, and it's very beautiful material. Buscó unos tablones, unos listones de maderas que fueran resistentes a la intemperie. En todo esto él está pensando en qué producto puede hacer para vender en zonas donde va pues, con un clima específico. Entonces buscó unos listones de madera que pudieran mantenerse, o sea, que fueran maderas resistentes al agua, y en dos colores distintos, que eran muy bonitos, y bueno, pues ese fue el ingrediente del que partió para este producto. I did the drawing in 10 minutes, and it was just slats put together, and you put it in front of the door, and you can do like this, and you can go in. It's nothing special. So I thought maybe
they can make it and they can get my royalties for, schools and things. I don't want, 10 minutes and a lovely travel, so I gave it away. Pues en 10 minutos hizo un boceto, un dibujo, un diseño de lo que estaba haciendo. Era una alfombrilla para pisarla y tal, y le dijo, bueno, pues esto es lo que vamos a fabricar y os podéis quedar con los royalties, con el diseño y fabricarlo pues para ponerlo en marcha. So the buyer, he bought 16 containers of this doormat. Y el comprador compró 16 containers de este producto. So I was like, maybe I should have waited of giving away. Entonces pensó que tal vez no era muy buena idea haber dado su royalties así tan fácil y tal en un primer momento. But it was a very nice work with Honduras. I still have in connection with them. They still sell this doormat. It's 12 years ago, actually. Sí, desde hace 12 años se sigue vendiendo este producto, sigue yendo a Honduras, tiene una buena colaboración con esta comunidad y bueno, pues siguen haciendo este tipo de productos. But compared to my grandfather, who did this beautiful chair in bamboo, not bamboo, but it's Cane. called rattan, yeah? Cane. Cane, Sí, yeah. comparado con el diseño de su abuelo, hecho de caña, ¿no? De artesanal. In the 30s, you En los did años it 30. locally, Que lo hizo localmente, sold it locally. lo vendió localmente. What I did was trying to help the whole world, trying to be ecological, trying to make this society richer and put schools and things. Lo que él intentaba hacer es salvar el mundo, el ser muy ecológico, una intención muchísimo más, parece más But global. 16 containers from Honduras to Denmark. Pero al final 16 containers desde Honduras a Dinamarca. I mean, it's insane. Es una locura. That was my little introduction. Esa ha sido su introducción. Sí que hay una tendencia, y por eso es tan importante el ser conscientes de que no podemos malutilizar los recursos. Cada vez somos más conscientes en temas de energía y las personas que se dedican al diseño y al mundo que rodea al diseño, de que lo que se haga se tiene que poder utilizar de manera lo más inteligente posible, en un beneficio hacia la sociedad. Cualquier producto que uno saque pues tiene que tener una intención. Todavía nos contaba de cómo ha trabajado pues como una pequeña comunidad de Honduras, ver qué cosas son los que son capaces de hacer y cómo encajar su trabajo en otro sitio. Y teniendo conciencia de que los materiales que utilizas, sean locales o no, pues tienen un límite y que si tú utilizas un árbol tienes que volver a plantarlo. Y que si tú solo tienes una sierra y una taladradora, pues se pueden hacer objetos bonitos y bien pensados, pero siempre y cuando eso tenga un sentido, ¿no? El poder hacerlo. Entonces, pues para mí creo que esa conciencia viene pues con el amor al trabajo y a lo que uno haga, de querer que las cosas perduren. En una silla de madera o en una mesa, el que haya ahora fabricantes artesanos que lo que dicen es que lo que quieren es que se pueda tocar la madera y que además puedas tú restaurar tu propio mueble, si por ejemplo le das un golpe, el que lo puedas lijar un poco o que le puedas aplicar tu aceite, pues son conceptos novedosos que nos ayudan a estar más cercanos de dónde viene ese material, de quién lo ha hecho y cómo lo ha hecho. Historias que hay detrás de los productos sobre los cuales, si queremos ser conscientes de dónde vienen y hasta dónde tienen que llegar, debemos de poder pensar sobre ello. Todos tenemos una tarea en llegar a ese camino. Entonces vivimos en una sociedad que claro, somos consumistas y está formado en el cual pues tenemos que comprar continuamente. Pero si tenemos la oportunidad en un momento dado de no tener que repetir el uso de los recursos, pues deberíamos de por lo menos intentarlo. O sea, si un diseño que está bien hecho y bien resuelto y que además te hace aprender de cómo hacer las cosas, tú observas un buen mueble y aparte de la funcionalidad que pueda tener, te da sensaciones e ideas de cómo... Ahora, hay que tener cuidado de que las ideas no nos hagan ser demasiado impetuosos y mal utilizar los recursos que tenemos a mano.
Si somos capaces de, a veces, y es precioso el sentarse en una mesa con una vela encendida y pues para tomar un trozo de queso enfrente de un fuego, no hace falta que tengamos 1000 vatios también inútilmente utilizados. Es más, eso es no solo todo lo que necesitamos, sino que supera con creces lo que nos está aportando por el otro lado. En realidad es cuestión de tener delicadeza hacia el entorno, y yo creo que en eso se basa la sostenibilidad, que en el fondo el propósito último es seguir vivo, ¿no? Porque es de estar, formar parte de este planeta de la manera más sensata posible. Buenos días, yo soy Juan Miguel, soy arquitecto, trabajo en Ecoproyecta, y quería comentaros algo sobre los parámetros. Nosotros también somos diseñadores, al fin y al cabo, pero manejamos otro tipo de parámetros que diferencian el diseño de un producto como un mobiliario, que se define exclusivamente por su forma, su color, su textura, de un producto orientado a la sostenibilidad, ¿no? Y más si es un edificio que tiene vida, que tiene un consumo de energía, etcétera. Al fin y al cabo, lo que se pretende con el diseño de estos edificios es generar unas condiciones de confort interior que permitan que sea un espacio habitable y que el edificio pueda llevar a cabo la función para la que ha sido proyectado. Y bueno, pues aquí nos encontramos con una serie de parámetros que son los que diferencian, como digo, el diseño de cualquier objeto o mobiliario de un edificio orientado a la sostenibilidad. Quizá el parámetro más importante que manejamos continuamente sea la arquitectura pasiva. La arquitectura pasiva no es más que el intento de buscar esos parámetros de confort dentro del edificio de forma automática, solo por el diseño del edificio. Otro concepto, otro parámetro que es muy importante son los materiales que se utilizan para la construcción de los edificios. Los materiales, como ya ha comentado anteriormente, sí, Tobías, actualmente cada vez hay más sellos, hay garantías de que estos productos vienen de un entorno sostenible, y esa es la vía de desarrollo, ¿no? Tenemos que procurar siempre buscar materiales que sean locales, que sean naturales, que sean reciclados si es posible, o que sean reciclables. Otro concepto en torno a los materiales son los materiales de kilómetro cero. Es otra idea muy importante, ya que no solo generan una sostenibilidad en la construcción del edificio, sea cual sea, sino que además generan una sostenibilidad económica y social. Los materiales de kilómetro cero provienen siempre de entornos locales, han sido producidos por empresas locales y, al ser posible, con materiales locales. Otro parámetro muy importante a la hora de diseñar edificios sostenibles y que nos vuelve a diferenciar de un diseño cualquiera o de un edificio cualquiera es diseñar correctamente los sistemas que hacen que este edificio esté vivo. Sistemas de climatización, de calefacción y bueno, iluminación, eléctrico, etcétera. Porque todos estos sistemas funcionan utilizando energía. Y respecto a la energía, pues nuestro objetivo en Ecoproyecta es conseguir edificar edificios, como se llaman, de balance neto. ¿Esto qué es el balance neto? Pues edificios que consumen tanta energía como pueden producir. Con lo cual, al final de un ciclo, por ejemplo, de un año, el edificio no ha generado ningún impacto sobre el medio, o si ha generado algún impacto, lo ha recuperado no emitiendo cuando convencionalmente hubiera emitido gases a la atmósfera, ¿no? Por ejemplo. La agencia Jacobsen es una agencia que ha conseguido el éxito sociotécnico, pero a costa de perder completamente el concepto de innovación. El objeto en el origen es innovador, porque el objeto, el diseño, esta mezcla que estamos viendo atemporal o que hemos visto atemporal de objetos históricos, museográficos y porque, bueno, o sea, quiero decir, tener un Jacobsen en su casa a todo el mundo le gusta, igual que le gustaría tener un Velázquez, por la misma razón, no por ninguna otra. Entonces, pero lo que quiero decir es que la innovación, o sea, para mí lo importante es que en el origen el objeto mueble, ¿no?,
que me gustaría desarrollar porque me parece maravilloso, pero me parece absolutamente maravilloso, pero está culturalmente asociado de una manera, trenzado totalmente con la modernidad. Con la modernidad en el sentido histórico de la modernidad. Esa modernidad, pues hace muchísimos años, cuando yo era estudiante, ya había muerto. O sea que creo que, quiero decir, yo ya estudié las voces cuando yo era estudiante, que estamos hablando, a mí me dieron el ladrillo de los 25 años, o sea que hace tiempo, o sea que estamos hablando de hace bastante tiempo, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que, o sea, quiero acabar este primer punto con esta idea de que no tengo tiempo, pero creo que la innovación que la pone ahí, innovación en el hábitat, eso que pone ahí, innovación en el hábitat, dijéramos, tiene unos fundamentos o requiere unos fundamentos, requiere unos puntos de partida totalmente diferentes, ¿no? En ese aspecto, creo, voy a acabar este primer punto con la idea de que creo que es muy... Yo soy jaquista de Andrés Jaque. O sea, el mundo se empieza a dividir entre los que estamos a favor de Andrés Jaque y de los que están en contra de Andrés Jaque. Yo creo que la sostenibilidad es algo parecido a las normas para minusválidos, a estas normas de accesibilidad. No es nada más relevante que eso. Hemos integrado que a los minusválidos se les debe de facilitar, dijéramos, la integración a los edificios, y entonces, bueno, pues en todos los edificios pues hay ciertas facilidades, ¿no? para la accesibilidad de los minusválidos. Pero la sostenibilidad, en la posibilidad, mi opinión personal, la sostenibilidad en la posibilidad de que pueda construir la sustitución de este paradigma de la modernidad, desde mi punto de vista, te lo he contado, pues la sostenibilidad como nuevo paradigma, mi opinión personal es que es absolutamente incompleto. Es una pata de una mesa de muchísimas patas, donde la sostenibilidad es una. Esa es mi opinión personal. Quiero poner un ejemplo personal. Yo tengo un edificio prácticamente terminado, esta cosa de la crisis lo impide, que es el Centro de Interpretación de Almadenes, que si nadie me demuestra lo contrario, que de momento nadie me lo demuestra, es el único edificio que hay en España que aspira a ser energía cero. No existe. Nuestro agradecimiento a los aquí presentes, ponentes y colaboradores por su tiempo y su dedicación, y a todos ustedes por su presencia aquí en esta tercera jornada de cooperación interclúster, y a los organizadores, el Observatorio del Diseño y la Arquitectura y los clústeres del Mueble y la Piedra Natural de la región de Murcia. Muchas gracias.